¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Yo soy María Dolores Miño, soy directora del Observatorio de Derechos y Justicia y les damos la bienvenida a este evento que es el lanzamiento de nuestra segunda publicación que se refiere a la acción de protección en la última década. Antes de dar paso al moderador y a los panelistas, quería tomarme unos cuantos minutitos de su tiempo para hacer los debidos agradecimientos. Primeramente y obviamente también a todos ustedes por regalarnos un poquito de su tiempo y estar aquí acompañándonos. Para nosotros es muy importante la presencia de cada uno de ustedes aquí. En segundo lugar, también agradecer a la Universidad Andina y al Observatorio de Justicia Constitucional, a Ramiro y a Felipe especialmente, que siempre, al menos en el último año, han tenido las puertas abiertas de esta que es su casa para apoyarnos en la difusión de nuestros eventos, y nosotros estamos infinitamente agradecidos por la apertura, por el apoyo y por la linda oportunidad que es hacer trabajo junto entre las instituciones que nos preocupamos del tema de la justicia constitucional. En la noche de hoy vamos a presentar un informe, pero además tenemos algunos panelistas. También les quiero agradecer a todos por su presencia. Todos son abogados y especialistas en el tema que nos honran el día de hoy con estar aquí, con compartirnos los resultados de sus investigaciones. Así que bienvenidos, espero que esto sea útil y provechoso para cada uno de ustedes y doy paso ahora a Felipe, que va a moderar. Bienvenidos y que disfruten. Muchas gracias. Igualmente, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Andina Simón Bolívar, a este evento que se realiza en el marco del estudio denominado La acción de protección en la última década, un análisis a partir del litigio constitucional. Entonces, a partir de esta discusión sobre las garantías jurisdiccionales, nuestros panelistas en la noche de hoy van a exponer. Van a tener alrededor de 15 minutos para poder tener cada una de sus intervenciones. En primer lugar doy la palabra a Ramiro Ávila, que va a hablar sobre las trascendencias de las garantías jurisdiccionales en la Constitución. Ramiro es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, Master of Law por Columbia Law School, ubicada en Nueva York, Máster en Sociología del Derecho y doctor en Sociología del Derecho por la Universidad del País Vasco en Nueva York. Muy buenas tardes a todos y con todas. Muy buenas tardes a los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta mesa. Primero quisiera decir que siempre para la universidad es motivo de profunda regocijo el hecho de presentar libros. Y este no es un libro cualquiera, es un libro que tiene un estudio súper oportuno sobre la acción de protección y tiene algunas cositas que hablan de la cultura jurídica que está emergiendo en el país, afortunadamente. Una de esas es que por fin ya los estudios dejan de ser análisis descriptivos de la norma y hacer análisis gramatical de qué dice la norma y hacer concordancias. Aquí ustedes ya tienen un libro que tiene mucho de lo que podría llamarse sociología jurídica. Hay entrevistas, hay estudios de casos, hay datos cuantitativos, hay datos cualitativos, y esto es importante para ir conociendo la realidad de nuestro país. La segunda cosa que tiene que ver ya con la charla es decirles que las garantías es una de las cuestiones más importantes en la configuración de un Estado de Derecho y también de un modelo constitucional. A finales de los años 80, Bobbio escribió un librito que se llamaba La Era de los Derechos. Él tenía una visión muy pesimista en términos morales de lo que había pasado y lo que estaba pasando con la humanidad, y creo que ahorita sería peor porque Bobbio no llegó a saber lo del cambio climático ni nada de esas cosas. Pero Bobbio ya veía que la tecnología, ya veía que la guerra, veía que el derecho humanitario no lograba frenar todo lo que eran los conflictos armados, veía todo lo que era toda esta influencia transnacional y todas estas cosas. Y él decía que todos los avances tecnológicos, que sin duda eran importantes, en términos éticos, los avances eran mínimos, y quizás lo único que él podía mencionar era el problema de los derechos humanos. Decía, si la humanidad ha hecho un avance ético importante, es haber reconocido los derechos humanos y el haber establecido convenios internacionales.
Pero en esa época él ya decía que el problema filosófico de los derechos es intrascendente. Él decía discutir la fuente de los derechos, si es que son naturalismo, positivismo, eso es intrascendente, decía él, porque los derechos ya están reconocidos. El problema, notaba él a finales de los 80, y analizaba en base a lo que eran los convenios internacionales y lo difícil que era ejercer coerción cuando se sancionaba a un Estado, el problema era de las garantías. Y en las garantías yo creo que pocos como Latinoamérica son los países y las constituciones donde se está pensando, digamos, y donde se pensó, y quizás la Constitución del Ecuador del año 2008 es quizás uno de los puntos más importantes en todo un proceso de reflexión, de avance jurisprudencial en Latinoamérica. Desde la Constitución del año 89 del Brasil, y si ustedes ven todas las que vienen después, la reforma del 94 de Argentina, la del 94 de Perú, la Constitución del 91, ustedes van a ver que Latinoamérica avanza considerablemente de una única garantía constitucional que era el habeas corpus a una acción residual que era el amparo o la aseguranza en Brasil. Y Ecuador, digamos, llega de alguna manera a reconocer todo lo que fue ese avance jurisprudencial, porque lo que nosotros reconocemos en términos formales en el año 2008 son cosas que la Corte colombiana, por ejemplo, ya venía haciendo. ¿Cuáles son estas características? Señalo algunas que son súper importantes y que yo creo que, más allá de todas las reformas que quieren hacer a la Constitución, me parece que las garantías es una de las cosas que sí se pueden cambiar para mejorar, pero creo que tiene unos avances fundamentales en algunas cosas. La una es esa concepción de que todo el Estado es garante. Ustedes van a tener ahí las garantías normativas, se supone que lo que inspira al legislador son los derechos y que la única forma de legislar, que es lo que Ferrandoli llamaba garantía primaria, que es la legislación, está en la Constitución ecuatoriana. La segunda garantía dice, ok, el un poder del Estado está atado y vinculado a los derechos fundamentales. El segundo poder, digamos, importante del Estado es el Ejecutivo, y también está atado a las garantías a través de las políticas públicas. Y entonces dice, todo el diseño, que además tiene que ser participativo de la planificación y del Ejecutivo, todo tiene que ser para proteger los derechos, para promover los derechos, y en el fondo esa garantía en la Constitución se llama la de política pública. Y la tercera garantía, no menos importante, es esta garantía, la jurisdiccional, que es la que vamos a ver cómo ha estado funcionando estos 10 años. Si no funciona la garantía política, porque el Ejecutivo, en vez de promover derechos, los viola derechos. Si es que no funciona la garantía primaria normativa, porque la Asamblea hace normas inconstitucionales, entonces viene un juez y dice, con sus poderes, digamos, de garantías a través de lo concreto y lo abstracto, puede declarar, desconocer, declarar inconstitucional, desconocer una ley inconstitucional, aplicar, hacer control difuso de su ejecución, porque hay una jurisprudencia ahí errática de la Corte Constitucional, y puede, a través de la acción de protección, puede frenar, puede prevenir y puede reparar las violaciones de derechos. Entonces, todo el Estado está enganchado en las garantías. Pero la Constitución no se queda ahí, y dice en el artículo que se refiere a la resistencia, que si es que a mí me parece que es una garantía popular, y aquí si ustedes quieren encontrar como doctrina dura, pesada de esto, el libro Principio, Ayuda y Ferrandoli, y un libro que se llama Las Garantías Sociales de un argentino que vive en Barcelona, que se llama Pizarello. Y entonces ustedes tienen las garantías sociales, por ejemplo, es si ustedes, el Estado, ¿no?, les falla normativa, con políticas públicas, institucionalmente, sepan ustedes que contra el Estado, sin el Estado, pueden salir a reclamar sus derechos. Esa es una garantía popular. Entonces la Constitución tiene este diseño, las garantías estatales para proteger sus derechos, y si no funcionan, resistan, protejan en las calles como ustedes puedan y como ustedes quieran. Es una característica fundamental. Todo el Estado está vinculado a las garantías. La otra característica es que todo derecho está garantizado. Esto también ya se vino desde hace tiempo de Latinoamérica, pero aquí en la Constitución de Montecristi con una nitidez, pero evidente, que todos los derechos, sin excepción, que están reconocidos en la Constitución, y en los instrumentos de derechos humanos. Esto es, no solamente los convenios internacionales, sino también las declaraciones, las reglas, las normas de conducta, etc.
Todo esto puede ser exigido judicialmente en el Ecuador. La otra cosa súper importante de la Constitución ecuatoriana, que es un debate todavía en la doctrina, es que todo poder puede ser objeto de garantía. Y cuando digo todo poder, es el Estado, por supuesto, y también los particulares. Cuando hay situación de sometimiento, de discriminación, ustedes pueden hacer una demanda contra un particular. Y finalmente, a través de esta institución que es la reparación integral, que fue una cosa que se evolucionó jurisprudencialmente en la Corte Interamericana, todo daño puede ser reparado, el daño material y el daño inmaterial. Así que en términos de garantías, digamos, la Constitución es importante y creo que es súper avanzada. El problema, y es el tercer punto, con esto acabo, el problema está en la aplicación, que es justo lo que este libro nos viene a ayudar. Entonces Bobbio pensaba que el problema era el diseño judicial de las garantías y, digamos, de alguna manera Latinoamérica suple ese vacío y esa necesidad de Bobbio, pero quizás lo que no se le ocurrió a Bobbio es que además del diseño jurídico era súper importante la aplicación. Entonces creo que nosotros hemos testigos de los que hemos estado ejerciendo. Yo he ganado juicios en la Corte Interamericana y a nivel nacional en los últimos 10 años he perdido todos mis juicios en acción de protección, toditos. En algunos, digamos, alguna vez denunciamos al presidente por insultar en la Sabatina. Era tan evidente la idea de que había un poder con la CNAIN, con la cosa de comunicación, la Sabatina, había tantos actores involucrados contra un ciudadano que opinaba. Era tan evidente el abuso de poder y un ciudadano que le dicen mentiroso, que le crece la nariz, que no sé qué. Era evidente la relación de abuso de poder y no funcionó. No funcionó. He defendido en acciones de protección a jueces que han otorgado acción de protección a jueces que han sido sancionados por error inexcusable por el Consejo de la Judicatura. Y todos son inmediatamente, digamos, los juicios se pierden. Entonces, acá, si yo tendría que acabar con unas ideas, a mí me parece que si aquí hay un aprendizaje de estos últimos 10 años, es que, el Poder Judicial nunca llegó a ser un poder. Y nunca llegó a ser un poder porque no lo dejaron ser. Nunca en la historia republicana del Ecuador los jueces tienen tanto poder reconocido en una constitución. Tienen tanto poder que pueden decirle al presidente de la República con todo el hiperpresidencialismo. Un juez de primera instancia de cualquier lugar del país puede decirle al presidente, a la policía, al ministro del Interior, puede decir, no, usted está abusando, pare, retroceda, repare, reintegre. Puede decirle no a ese estado de excepción en donde los Schwab, puede decirles, pero no se atreven porque hay este instrumento del control disciplinario. Entonces, una de las enseñanzas es que es fundamental para el funcionamiento de la garantía la independencia judicial, que está tratado en este libro también. Sin independencia judicial, la garantía simplemente es ineficaz, por más hermosa que esté detallada en la ley y por más... No hay posibilidades de que se desarrolle. La una. Y la otra idea que me parece importante es esta idea de que las garantías requieren una distinta cultura jurídica, que básicamente es la idea de que es de que a través de las leyes, a través de la Constitución, a través del activismo judicial bien entendido, se puede transformar la realidad. Y transformar la realidad es transformar las relaciones de poder. Los jueces tienen una herramienta tan grande para transformar la realidad, cambian, y esto lo ha demostrado algunas cortes. La Corte colombiana, por ejemplo, cuando resuelve el problema de 6 millones de desplazados internos en Colombia y mueve a todas las fichas del Estado para tratar de compadecerse y darle rostro a esos millones de personas que están movidos por la violencia por ahí, algunos de esos nos caen en Ecuador. Es la demostración de que puede transformarse realidades, pero eso requiere una cultura distinta. Esto, por ejemplo, no lo vimos acá. Nosotros no hemos visto jueces comprometidos, no hemos visto una sociedad civil, además se entiende que haya activado las garantías, pero digamos, siempre están ahí, me parece que están las normas ahí, me parece que con un poco de compromiso, con un poco de conocimiento, las garantías pueden ser una herramienta y siempre me parece que son una esperanza para cambiar situaciones donde hay dolor y abuso. Y eso, muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a nuestra siguiente expositora, debo mencionar que el libro está dividido en 2 partes.
La primera se denomina la efectividad de la acción de protección en Ecuador, un análisis a partir de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, realizado por María de la Paz Serra. Y la segunda parte se denomina la acción de protección, las lecturas de los litigantes frecuentes y las prácticas judiciales detectadas en las audiencias, realizado por Estefanía Chávez con Magdalena Sea Sevilla como asistente de investigación. Por este motivo le doy ahora la palabra a Estefanía Chávez, quien nos va a hablar sobre la acción de protección desde un análisis cualitativo y centrado en la sociología. Abordará cómo la acción de protección ha funcionado en la práctica, presentará algunos hallazgos a partir del estudio realizado por el Observatorio de Derechos y Justicia. Bienvenidos. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Bueno, creo que esta mesa de diálogo es bastante enriquecedora en términos de que vamos a poder discutir varios temas y en particular yo me referiré a un análisis más sociológico de cómo la acción de protección actualmente es puesta en práctica. Para eso me gustaría empezar un poco comentándoles que desde el Observatorio de Derechos y Justicia, en este ejercicio, en esta construcción de este estudio, hemos priorizado el poder ir a las audiencias de acción de protección y junto a ello también hemos priorizado el poder entrevistar a los litigantes frecuentes de acciones de protección, entre ellos al delegado nacional de la Defensoría Pública y también al defensor tutelar de la Defensoría. Bueno, para empezar, las preguntas de investigación que sirvieron para poder un poco marcar el inicio de este estudio estuvieron sujetas a estas dos cuestiones. Por un lado, el poder concentrarnos en lo que decía Raquel, ¿no? En que estamos en una época en que la constitucionalización de la justicia ha hecho que los jueces posean amplias prerrogativas para hacer cumplir los derechos que están contemplados dentro de la Constitución. Sin embargo, nosotros vemos que fue importante plantearnos como pregunta, ¿por qué en este contexto en el que los jueces tienen amplias prerrogativas, por qué ocurre lo contrario? ¿Cómo se explica que los jueces no desempeñan un papel activo dentro de las audiencias de acción de protección? Y junto a ello también nos quisimos plantear una pregunta que fue un poco más sociológica, o sea, ¿por qué dentro de las audiencias se acentúan brechas y desigualdades? Y para ello fue vital el poder, luego de las audiencias, entrevistarnos con los litigantes y también un poco ampliar la visión que se tenía a partir de la audiencia o de lo que se planteaba. Bueno, en este orden de ideas, me referiré un poco a la metodología que seguimos y que se aplicó, ¿no? Por un lado, lo que hicimos fue realizar entrevistas semiestructuradas a los litigantes frecuentes y también realizar un análisis cualitativo de las prácticas judiciales durante las audiencias. Junto a ello también hicimos una revisión de las declaraciones del presidente en los enlaces ciudadanos. Ahora, sobre este punto sí, fue importante que dentro de esto nos guiamos a partir de un estudio que se hizo en Cali, en Colombia, en donde se puso énfasis en las entrevistas a los litigantes frecuentes en un contexto como el nuestro, en el que había transcurrido un proceso de reforma judicial en el que, bueno, en nuestro caso ese proceso de reforma socavó la independencia judicial como un valor importante del poder judicial, ¿no? Ok. Me referiré un poco al marco teórico que quisimos implementar. Tomando como referencia los enfoques de la sociología crítica, de la justicia y la sociología del derecho, nosotros quisimos enfocar de qué forma el Poder Judicial independiente y autónomo ha tenido algunos problemas para concretarse, ¿no? Dentro de los países periféricos y semiperiféricos, que es lo que Boaventura de Sousa Santos plantea en sus análisis. Entonces, en ese marco, por un lado vimos que desde la teoría que se ha adelantado en la sociología del derecho, ha sido básico hablar de un problema central, ¿no? De cómo los jueces en su ejercicio se enfrentan a agentes o a injerencias externas, ¿no? Que dificultan que los jueces se conviertan en protagonistas dentro de las capacidades que ellos tienen para aplicar los derechos, ¿no? Y garantizarlos. Y junto a ello también pues hemos tomado en cuenta una idea central, y es el hecho de que frente a medidas que han sido
tomadas por el Ejecutivo o el Legislativo, los jueces han encontrado difícil reivindicar su autonomía. Esto no es fácil en contextos como el nuestro, en el países latinoamericanos donde han existido etapas de profunda inestabilidad política, ¿no? Y junto a ello también pues, hemos encontrado importante plantearnos como premisa el hecho de que en la práctica cotidiana, como bien mencionaba Ramiro, se va construyendo una cultura jurídica, ¿no? Un sistema de valores alrededor de, por ejemplo, las acciones de protección, ¿no? No hay propiamente de parte de los jueces digamos, una forma como de plantearse ellos mismos como jueces garantes, como jueces que pueden realmente hacer un cambio, tener un ejercicio protagónico dentro de la audiencia, sino que más bien hay esta timidez de aplicar la Constitución, hay una timidez en cerrar las brechas y desigualdades porque existe esta idea de que ¿qué pasa si yo en esta audiencia doy paso a esta petición? Voy a crear un efecto rebote en el que me van a venir 1000 usuarios con esta misma petición y que probablemente van a desbordarme y no conviene. Entonces los jueces no han querido como ceder a este patrón de timidez y de no querer plantearse como reales protagonistas. Junto a ello, también hemos querido enfocar un tema central desde la teoría, y es que existe en Latinoamérica, a diferencia de los países del primer mundo, un tema central, y es que la práctica democrática ha influido mucho en la cultura jurídica y ha influido en la medida en que en Latinoamérica los contextos de dictadura, los contextos de inestabilidad política han influido también en que no existe una verdadera aplicación de la Constitución y en que sean grupos de poder los que tengan un control hegemónico sobre el sistema judicial. Siguiendo con un poco lo que estaba planteándoles, para poder un poco adentrarnos al análisis de las prácticas judiciales, nosotros quisimos partir de una metáfora que es muy conocida en el mundo de la sociología, ¿no? Y es esta idea de que el contrato social es de alguna forma la metáfora que funda la racionalidad política y social, ¿no? Y realmente en el contexto latinoamericano el contrato social está resquebrajado. Esta metáfora realmente ha sido cuestionada en la medida en que se ha desdibujado por el hecho de que existen grupos de poder que han influido de una manera importante en el hecho de que el Estado no puede realmente asegurar a los ciudadanos pues, el ejercicio eficaz de los derechos. Y pues hemos visto que el sistema judicial como el Estado también responde o está subordinado a intereses privados. Junto a ello también vimos importante partir de una noción que a partir del análisis de las audiencias se hizo evidente, ¿no? Sobre todo cuando nos fijábamos en grupos de atención vulnerables, o por ejemplo cuando eran personas que pertenecían a estos grupos de atención vulnerables los que activaban el sistema judicial. Entonces vimos que estos grupos están marginados del contrato social, estos grupos no forman parte del contrato social y la forma en la que ellos activan la justicia es propiamente con el propósito de reinsertarse dentro del contrato y ver cerradas estas brechas que a ellos les impiden gozar efectivamente de derechos, ¿no? Frente a este punto en concreto vimos interesante rescatar esta noción de cómo muchas veces la justicia se vuelve como un lugar donde coexisten dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de ver garantizado eficazmente un derecho y la posibilidad, en cambio, de una amenaza latente de poder sentir de forma muy consistente el poder arbitrario del Estado, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco esta primera parte, vimos también importante que las experiencias judiciales, para poder nosotros interpretar lo que pasa en la audiencia, era importante fijarnos en que una audiencia, tal como está planteada, es propiamente un performance del Estado. O sea, en la audiencia uno puede ver cómo, por ejemplo, las personas están tratando de tramitar sus angustias, tratando de ser atendidas, tratando de que se encuentre una solución a un conflicto que está ahí permanentemente, ¿no? Entonces vimos que era interesante plantearnos ante las audiencias desde otro enfoque más vivencial, que nos permite explorar como esta dimensión, ¿no? Más social. Junto a ello vimos también importante rescatar que sobre la acción de protección hubo declaraciones muy concretas desde el presidente. Por un lado, en sus enlaces el presidente planteó que la acción de protección había ocasionado abusos inadecuados del derecho, sobre todo refiriéndose, por ejemplo, a los proyectos de infraestructura. Él decía en sus enlaces
que no se podía parar un proyecto de infraestructura porque a un abusivo se le ocurría activar la justicia, y que esto era poner en juego los intereses del Estado y poner en juego los dineros públicos, porque no se podía, por ejemplo, pagar una indemnización por eso, ni mucho menos a una persona. Y vimos que también, por ejemplo, Alexis Mera, eso fue un hecho que generó controversia y que hace parte de un contexto en el que se ha estigmatizado mucho a los jueces que han dado paso a las acciones de protección. ¿No? Vimos que Alexis Mera alertó con este oficio a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura que si los jueces daban paso a una acción de protección, se iba a tomar medidas administrativas contra los jueces. Vimos también que el presidente en sus enlaces, por ejemplo, decía que este paradigma del hipergarantismo era una amenaza, que realmente desde la teoría pragmática con la que él había solucionado los problemas, la acción de protección merecía ser reformada, y de esta forma reformada en términos de que no pueda dar paso a abusos. Entonces eso fue como muy fuerte, ¿no? Ahora, un poco por el tema del tiempo, voy a referirme a las prácticas judiciales y a lo que nosotros vimos en 3 casos que creemos que son un poco paradigmáticos en términos de reflejarnos una realidad que no está siendo visibilizada con frecuencia, pero está ahí, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que los policías del 30S que habían participado en esta revuelta, en esta manifestación, existe un acuerdo ministerial por el cual se separaron a 322 policías. Nosotros pudimos asistir a una audiencia de acción de protección en el que uno de los policías estaba solicitando en su calidad de accionante que se le reinserte dentro de la función, dentro de sus funciones, y en tal virtud, pues lo que vimos fue que el delegado de la Procuraduría General del Estado, que es generalmente el funcionario que debe velar por los intereses, el interés público dentro de la audiencia de protección, pues generalmente lo que hace el delegado del procurador en las audiencias es simplemente negar la violación de derechos, ¿no? Entonces vimos que era un tema frecuente que en las audiencias se reinterpreta el interés público, que el interés público es reinterpretado en términos de vamos a negar lo que el accionante está planteando, lo cual demuestra nada más que el hecho de que el Procurador General del Estado juega un rol que es importante en la medida en el que desestabiliza la cancha, por decirlo de alguna forma. El Procurador General del Estado lo que hace es ratificar los planteamientos de la entidad accionada, muchas veces son entidades estatales, las entidades accionadas, y vimos que en ese sentido es importante acercarnos como observadores, a ser minuciosos en la forma en que la Procuraduría General del Estado está jugando, digamos, entre comillas, jugando sucio dentro de las audiencias, ¿no? Porque existe casi esta solidaridad entre los jueces, muchas veces entre la Procuraduría, en la que, por ejemplo, hay deferencias hacia el procurador, hacia la parte accionada dentro de una audiencia de acción de protección, y eso es preocupante en la medida en que no puede, si hablamos de lealtad procesal, si hablamos de que estos principios rigen las audiencias, no puede haber este tipo de deferencias, por ejemplo, hacia el Procurador General del Estado o hacia su delegado. Vimos también que, por ejemplo, en estas audiencias, sobre todo en la del 30S, era común que los abogados emitían este tipo de acciones, nos manifestaran temas como no existe una cultura constitucional. O sea, para los abogados era frecuente el referirse a este término para decir no existe esta práctica frecuente en la que se invoca adecuadamente la Constitución por los abogados y en las que se aplica adecuadamente la Constitución por los jueces. Entonces existe como esta preocupación constante de que estamos en un contexto en el que todavía no hay un empoderamiento de parte de los jueces sobre la Constitución y el potencial que está teniendo. Ahora, también vimos como un hecho importante, sobre todo en una audiencia que cobró bastante interés y relevancia en los medios de comunicación y en las redes sociales, que fue, por ejemplo, esta audiencia de acción de protección de la clínica La Primavera, fue el hecho de que, estando frente a un caso en el que una entidad del sistema de salud había actuado con mucha negligencia frente a los derechos de los usuarios y sobre todo frente a las madres, que en este caso habían accedido al sistema de salud, vimos cómo la audiencia realmente se convirtió en una forma de acentuar las brechas para las madres que habían sufrido abusos y que habían sufrido realmente una discriminación y negligencia por parte de los médicos de esta clínica. En esta audiencia, por ejemplo, los jueces no solo que no tuvieron un rol activo dentro de la audiencia, sino que
fue realmente increíble ver que la jueza dentro de esta audiencia había dicho, no, sí hubo acceso al sistema de salud. Lo que no podemos decir es que si el acceso al sistema fue oportuno y adecuado. Entonces, frente a un hecho concreto, como era el poseer un extenso expediente en el que se demostraba con exámenes neurológicos que había un niño nacido con una parálisis cerebral bastante fuerte y bastante triste para él, que iban a condicionar de por vida, los jueces en esta audiencia, por ejemplo, en particular, no revisaron el expediente, se limitaron a decir, bueno, hubo acceso, pero no podemos saber si es adecuado, ni mucho menos si fue oportuno, y punto. Gracias. Entonces, vemos cómo realmente en este tipo de audiencias, donde son personas, como lo manifestaba al inicio, ¿no?, quienes están excluidos del contrato social están tratando de reinsertarse a partir de una audiencia, de activar la justicia, y vemos cómo en realidad lo que hace el sistema de justicia es marginar aún más, es decir, no, ustedes que están en el margen permanezcan ahí. Entonces, eso nos parecía preocupante en términos de que la acción de protección está siendo socavada en su potencial. Finalmente, fue también un tema muy interesante dentro del observatorio. Por el tema del tiempo voy a culminar con este caso para pasar a las conclusiones. El hecho de el caso que fue judicializado, que fue interpuesto en acción de protección a raíz del proyecto Cóndor Mirador. En este caso pudimos entrevistarnos con 4 de los abogados que litigaron este tema, ¿no? Y bueno, por un lado era importante ver que el proyecto Cóndor Mirador se trataba de un proyecto de extractivo minero a gran escala, a cielo abierto, que por un lado no se había practicado la consulta previa dentro de este proyecto, por otro lado se iba a poner en amenaza a una especie endémica de aves que habitaba en la zona misma donde se estaban construyendo los proyectos de minería. Y estas y otras fueron las motivaciones para interponer la acción de protección. Sin embargo, vimos que a partir de las entrevistas los litigantes a nosotros nos manifestaban 2 temas muy concretos que nos parece que es preocupante porque refleja una situación como estructural, ¿no? Por un lado, la negativa de los jueces frente a esta acción de protección repercutió en la forma en la que en la violencia, en una ola creciente de violencia dentro de la comunidad de Tunday. No solo que, por ejemplo, hubo una persona, un comunero que fue asesinado, sino que lo que pasó fue que muchas personas dentro de la comunidad dijeron, bueno, el sistema de justicia a nosotros no nos está respondiendo de manera efectiva, no nos está sirviendo en términos de realmente reconocer que somos titulares de derechos. En esos términos lo que nos conviene es directamente enfrentarnos a los empleadores, a estas personas que trabajan en este proyecto minero para reclamar nuestros derechos de una forma frontal, directa, para que no exista la justicia como mediadora, sino que seamos nosotros quienes reclamemos. Entonces, a partir de las entrevistas, un poco los abogados nos manifestaron con preocupación la ola creciente de violencia que se había desatado, la forma en la que los comuneros habían empezado a... No solo había una desacreditación del sistema judicial entre ellos, sino que había esta idea como de vengarnos. No funciona el sistema, ahora lo que nos queda es vengarnos y buscar justicia a propia mano. Entonces, eso fue bastante preocupante y este caso creo que es el que de manera como muy clara refleja la preocupante situación que deviene de la negativa de la acción de protección, ¿no? Y bueno, para remitirme a las conclusiones, vemos nosotros a partir de este estudio que el protagonismo judicial todavía es un tema que no llega a concretarse porque requiere de un contexto favorable. Por un lado, requiere que se madure requiere la madurez y la evolución del sistema mismo, o sea, requiere que el sistema pueda defender la autonomía, el sistema judicial tiene que apropiarse pues, de esta defensa de su autonomía, y esto no es fácil en un contexto como el nuestro, en el que acabamos de 10 años de un presidencialismo posttotalitarista que fue muy restrictivo en términos de imponer mandatos, ¿no?, de forma muy concreta. Vemos que, por un lado, otra de las conclusiones es que el sistema de justicia se convierte realmente en una experiencia en la que se pueden reproducir arbitrariedades dentro de las audiencias, sobre todo, dentro de las cuales los grupos, sobre todo los grupos que están al margen del contrato social, terminan doblemente excluidos y terminan doblemente sintiendo esta falta de independencia de la justicia y cómo esta repercute negativamente en el ejercicio de sus derechos. Y por otro lado vemos que existe todavía una cultura judicial
social que está imbuida de un sistema de valores que sí los jueces tienen que preguntarse sobre esto, y desde la sociedad tenemos que también ejercer un papel protagónico en poder realizar como un análisis de cuáles son los valores que están circulando en el sistema de justicia, porque actualmente nosotros nos acercamos a que los jueces, entre ellos, prima una mentalidad legal que está muy descontextualizada de una realidad muy heterogénea, que está en constante cambio, que está permeada por muchas desigualdades, y vemos que esta mentalidad legal que existe entre los jueces es realmente acontextual, o sea, es como que es inhibida de una realidad bastante precaria y desigual. Entonces, esas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, y les agradezco a todos por su tiempo, por escuchar. Agradecemos mucho a Steffi por su intervención. Antes de nada, quisiera dar su pequeña hoja de vida, que me olvidé al principio. Ella es abogada por la PUCE, investigadora adjunta del Observatorio de Derechos y Justicia, candidata a máster en Ciencias Sociales y Estudios de Género por Flaxo. Ahora damos la palabra a Santiago Llanos, él es abogado igualmente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, candidato a máster en Ciencia Política por la Flaxo, integrante del equipo de investigador de la Facultad de Jurisprudencia en los proyectos de desempeño legislativo en el Ecuador entre 1830 y 2015 y sobre independencia judicial constitucional en el Ecuador. Santiago nos va a hablar sobre los resultados del estudio empírico y de orden cuantitativo en el que él, junto con otros investigadores de la PUCE, han desarrollado sobre la eficacia de la acción de protección. Bienvenido, Santiago. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes con todos. Creo que hemos hablado un poco temas relativos a cuestiones sociológicas, un poco a la cuestión de la concepción jurídica de la acción de protección, y creo que nos viene súper bien lo que han dicho tanto Ramiro como Steffi en el contexto de lo que yo voy a exponer a continuación, que básicamente es un estudio empírico relativo a los resultados de la acción de protección en el Distrito Metropolitano de Quito entre los años 2008 y 2014. Precisamente tomaremos la introducción de Ramiro en la parte relativa a que esto se constituye como una garantía jurisdiccional de los derechos. Le hace un tema que va más allá de la garantía normativa. Igualmente aprovechamos un poco el trabajo de Steffi, que ve un poco lo específico, ve un poco lo pequeño, para ver un poco las cuestiones que se suscitan en términos generales dentro de este estudio. Consecuentemente, vamos a empezar exponiendo un poco cómo se hizo esto y cuál es la concepción de este tipo de estudios. Inicialmente, precisamente, como bien acotó Ramiro, existe una serie de estudios que han revisado la norma en lo relativo a la acción de protección en Ecuador y en lo relativo a la garantía genérica, le vamos a mencionar, de amparo concebida en América Latina. Hay casos de estudio que se han dado en Argentina, en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, cuyo antecedente principal es el estudio de Claudio Storini y Marco Navas del año 2013, y por supuesto a nivel comparado en América Latina existen dos estudios sumamente interesantes de Luis Zamudio y de Brewer Carillas. Específicamente dentro de estos estudios se trata de tener un abordaje un poco distinto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente tratamos de ver en términos generales cómo está funcionando la garantía de amparo dentro de un país. En específico, el estudio de Marco Navas y de Claudio Storini efectúa esta tarea a nivel de la ciudad de Guayaquil y de la ciudad de Cuenca. Efectivamente, ellos recopilan una cantidad importante de casos y vemos, pues, en términos generales, cuál es el rendimiento y la eficacia de la acción de protección en estos términos. Básicamente, este estudio hace una actividad similar en Quito con un corte temporal más amplio y con un enfoque relativamente distinto que prioriza determinar algunos elementos sumamente claves de la acción de protección, como quiénes la accionan, contra quiénes se accionan, cuál es el resultado e inclusive cuál es el sentido que adquiere la reparación integral ya en la práctica. Bajo esta perspectiva, la metodología utilizada dentro de este estudio fue básicamente la siguiente. En una primera instancia, frente a una petición al Consejo de la Judicatura, se solicitó el número total de causas de acción de protección que habían sido tramitadas en el Distrito Metropolitano de Quito desde el año 2008, en que se fundó la Constitución, digámoslo así, e inició el tratamiento de esta garantía, hasta el año 2014. Esta información dio un total de 6.794 causas resueltas en este periodo de años, tanto en primera como en segunda instancia en el Distrito Metropolitano de Quito. A partir de eso se determinó una muestra estadística de acciones de protección que nos dio un número general de 1.775 con un margen de error del 3%. Básicamente, una vez que se obtuvo la muestra representativa, se seleccionó aleatoriamente las causas y se recopiló la información a través del sistema de la resolución judicial que naturalmente los abogados conocemos.
A partir de esa información se trianguló la información provista por el Consejo de la Judicatura para tener datos más o menos fiables. En general, en estudios tan grandes, siempre vamos a tener unidades de análisis que se nos escapan, que son defectuosas. Sin embargo, por la magnitud del estudio, precisamente esto está cubierto. Y pues posteriormente procedimos a analizar y recopilar los datos, básicamente en una primera instancia y en una segunda instancia a compararnos con lo que un poco nos dice la norma sobre la acción de protección, cómo debería funcionar y exponer conclusiones en el sentido de qué es lo que está pasando y por qué no necesariamente pasa lo que se pensaba que pasaría sobre esta garantía jurisdiccional. Precisamente este tema, bueno, ya les indiqué, y básicamente vamos a ser súper sucintos al exponer cuáles fueron los parámetros que se analizó en este estudio. Primero, vimos cuál es la celeridad en la resolución de las causas de acción de protección. Precisamente al ser un tema de garantía de derechos, necesitamos que sea un tema urgente, que es un tema ágil. Cuestión que en la práctica no necesariamente se cumple, como ya veremos a continuación. Posteriormente vamos a analizar quiénes son los legitimados activos y pasivos dentro de la acción de protección. A continuación, cuáles son los derechos principalmente invocados y cuyas denuncias de supuesta vulneración se presentan mayoritariamente en las Cortes de Quito. Finalmente, el tema a continuación, digamos, el tema del patrocinio. Como bien sabemos, la acción de protección no necesariamente tiene que presentarse con patrocinio de un abogado, pero obviamente se va a ver cómo está funcionando esto en la práctica. A continuación analizaremos cuál es el sentido de la resolución, viendo algunos patrones que son súper interesantes en este tema, y posteriormente analizaremos el tema de la reparación integral. Luego vamos a acabar con unas conclusiones sumamente ágiles y pues que son bastante interesantes. En cuanto a la celeridad, hemos catalogado básicamente a las acciones de protección en el sentido en 5 grupos. Las primeras que se resuelven en un término entre 0 y 10 días, las otras entre 11 y 28 días, las otras entre 29 y 60 días, luego entre 61 y 100 días y más de 100 días. Es muy importante tomar en cuenta que hay resultados sumamente disímiles en este sentido. Tenemos acciones de protección que han sido resueltas en un día y la que más se tardó en resolverse fueron más de 2100 días. Cuestión que obviamente genera resultados sumamente cuestionables en el ámbito del rendimiento de la acción de protección, pero al mismo tiempo nos introduce distintas preguntas. ¿Por qué ocurren este tipo de cuestiones? Básicamente el grupo prioritario de resolución es el que se da entre 11 y 28 días, que es un término que si bien no es demasiado extenso, pero sí dista de lo que contempla la norma, que inclusive enuncia que en algunos casos las acciones de protección en términos ideales deberían resolverse en 4 días, cosa que como estamos viendo aquí pasa en muy pocos casos. Como les comentaba, hay temas sumamente interesantes como el hecho de que es muy disímil el resultado. Básicamente la media de resolución en el Distrito Metropolitano de Quito es de 28 días. Utilizamos, digamos, perdón, no la media sino la mediana, debido a que es un valor precisamente que no se altera por valores extremos, como este 1 y este 100 días que les había enunciado, y básicamente este tiempo es concordante con lo que pasa en la ciudad de Guayaquil, que de acuerdo al estudio que se había realizado previamente, tardan una mediana de 24 días. En la ciudad de Cuenca es mucho más ágil y esto tiene explicaciones por la carga procesal de los juzgados de esta ciudad, donde el término promedio es de 13 días. Básicamente es muy importante contemplar que además de esto, el tiempo de resolución de la acción de protección ha ido incrementando a lo largo de los años. De modo que teníamos en un inicio resoluciones más ágiles y posteriormente al año 2014, que fue el año del corte de este estudio, tenemos un término de resolución que casi llega a los 140 días. Básicamente 140 días que tomaba resolver la acción de amparo constitucional frente al Tribunal Constitucional en el momento en que esta acción funcionaba de esta manera y regulada de acuerdo a la Constitución del 98. Aquí podemos precisamente ver cuál es la evolución en el tiempo de resolución y vemos precisamente que en promedio para el año 2014 una acción de protección tardaba 165 días en ser resuelta, lo cual es un tema sumamente importante si nos damos cuenta que está concebida para ser urgente y para resolver un problema que es inminente dentro de una población o de un grupo de personas. Efectivamente, esto nos da razón de que el rendimiento no es el óptimo y tenemos problemas en este sentido bastante serios. A continuación vamos a analizar un poco cuál es la naturaleza de accionante. Lógicamente, debido a la naturaleza de esta garantía, los principales accionantes serán siempre las personas naturales. En este contexto nosotros básicamente dividimos la muestra en personas naturales y en servidores públicos, porque es bastante curioso que los reclamos de los servidores públicos a través de acción de protección son sumamente amplios, principalmente por temas atinentes a sus derechos laborales. De hecho, el servidor público acciona en muchos casos frente a los juzgados de la República por sus derechos laborales en lugar de recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo.
Como ustedes pueden ver básicamente en el cuadro que se está exponiendo, las personas naturales en primera instancia dentro de nuestra muestra presentaron un total de 518 acciones de protección, mientras que los servidores públicos presentaron un total de 366 acciones de protección. En síntesis nos da que estos dos grupos son los responsables de alrededor del 75% del total de acciones de protección planteadas frente a los juzgados de la ciudad de Quito. Y al mismo tiempo, en segunda instancia, esto se incrementa debido a que son las personas que principalmente ejercen su derecho a la discriminación. Los demás grupos son residuales, pero también se nos considera importantes en el ámbito de los colectivos y de los grupos. Particularmente para el estudio definimos a los colectivos, a los grupos que tienen algún vínculo inherente a su pertenencia, digamos, no tienen un vínculo inherente a su pertenencia a una nacionalidad o pueblo, y a los grupos, de hecho, a los grupos que sí lo tienen. Básicamente son grupos que no presentaron tanto, pero que sí son representativos en el nivel general de la muestra. Estos resultados igual son concordantes con los obtenidos en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Cuenca, dado que en promedio en estas ciudades el 80% de acciones de protección provienen de personas particulares. Básicamente, el 8% de acciones de protección en Guayas y Azuay provienen de personas jurídicas. Esto es concordante en Quito, son básicamente alrededor del 12% de las acciones de protección que provienen de esto. Y hay datos sumamente interesantes dentro de este contexto, como por ejemplo que las mujeres dentro del grupo de personas naturales presentan un número mucho menor de acciones de protección. Básicamente, el 76.79% de las acciones de protección presentadas en el Distrito Metropolitano de Quito entre los años de estudio fueron presentadas por hombres. Es un dato que es muy interesante y que precisamente nos plantea muchas preguntas de investigación y varias hipótesis muy interesantes al respecto de por qué pasa esto. Hay estudios que se han efectuado en América del Norte, por ejemplo, un caso paradigmático de lo que ocurre en Canadá, que precisamente tiene un rendimiento similar, y ellos encuentran explicación para este tipo de fenómenos en, por ejemplo, un caso concreto. La justicia penal en el Canadá básicamente tiene como imputados a una mayor cantidad de hombres, mientras que la justicia civil tiene como accionantes a una mayor cantidad de mujeres. El sistema público de patrocinio en Canadá articula dos sistemas distintos y diferenciados para ambos tipos de patrocinio. El sistema penal básicamente ha tenido reducciones presupuestarias que oscilan entre el 1.5 y el 3% anual, mientras que el sistema civil finalmente ha sido diluido dentro de otros sistemas de patrocinio generales. Obviamente los usuarios del sistema civil han sido perjudicados en mayor medida que los usuarios del sistema penal, en este caso los hombres. Y al mismo tiempo estudios antiguos, básicamente una bibliografía muy reciente al respecto, que toca un enfoque de esta naturaleza, explican esta distinción, por ejemplo, en un tema bastante simple, que es el tema de la distribución del trabajo, y lógicamente yo no hablo de estudios de los años 70. Lógicamente, como ustedes pudieron ver, muchos reclamos son por ámbitos laborales. De modo que como la mujer en esos años todavía estaba o incursionaba directamente en el ámbito laboral, eventualmente es una explicación para esto. Obviamente en este tiempo no ha cambiado, y es un tema que amerita continuar siendo tratado dentro de la agenda de investigación que se plantea a través de esto. El accionado, que creo que es uno de los datos más alarmantes. Lógicamente el principal accionado en la acción de protección es del Estado. Tenemos que más del 80% de las acciones de protección, en total el 83% en primera instancia y el 84% en segunda, son planteadas contra instituciones del sector. Los demás grupos son accionados pasivos marginales. El siguiente grupo que le sigue son funcionarios públicos. Los funcionarios públicos obviamente fueron considerados en un sentido aparte porque no siempre eran demandados como representantes de una determinada institución, aunque obviamente eran demandados dentro del ejercicio de su cargo. Pero como podemos observar, el principal grupo y el principal supuesto o presunto vulnerador de derechos en este caso es el Estado, lo que precisamente nos plantea un paradigma y que nos dice que es el mismo Estado el que debería trabajar al respecto de las medidas para proteger los derechos en este sentido. Esto también es concordante con el estudio, pero el dato es aún más alarmante en las ciudades de Cuenca y de Guayaquil, porque en este caso el número de acciones planteadas contra el Estado son un total del 92.4%. Y obviamente esto hace que el Estado se constituya potencialmente como un centro o un núcleo de vulneración de derechos sumamente importante. Y es un tema que debemos considerar y que luego será concatenado a los temas de por qué se falla o cómo se falla en los casos en los que el Estado es precisamente el sujeto pasivo. Básicamente los derechos invocados, como yo les comentaba, el principal y el ganador de todos los derechos laborales. En este caso ocupan casi el 34%, 35% de hecho, del total de acciones de protección, mientras que los que le siguen son los derechos de protección, en específico el debido proceso y la seguridad jurídica, que ascienden a un total del 21,303% en primera instancia y el 31% en segunda instancia. Les siguen ya un poco más lejos del derecho a la igualdad y no discriminación,
con un 7% que es representativo y que igual es importante y tenemos que considerar. Precisamente esto encuentra explicación en que en muchos casos la acción de protección ha empezado a reemplazar a las vías ordinarias, que infelizmente no son las más aptas en el sistema judicial ecuatoriano para reclamar derechos que pueden reclamarse por esos derechos. Ustedes habrán litigado en muchos casos y saben cuánto dura, por ejemplo, una acción ante contencioso administrativo. Obviamente, si usted no tiene una urgencia o tiene una decisión, no la van a conseguir por ese precio. Y obviamente en el ámbito de derechos de protección, entendemos precisamente que, por acordarse por lo que ha dicho Steffi, la arbitrariedad es una cuestión bastante común en el ejercicio de la administración y la potestad estatal. De modo que obviamente esta arbitrariedad se ve directamente reflejada como una violación de los derechos de protección. Efectivamente, este tipo de cuestiones son importantes también en las ciudades analizadas por Navas y Storini y ascienden al total del 58% de reclamos de carácter laboral y alrededor del 30% de reclamos relativos a los derechos de protección. Efectivamente, tenemos que tomar en cuenta que los reclamos laborales se sustentan en mayor medida en funcionarios públicos, lo cual también es un tema bastante interesante que nos habla de cuál es la lógica que el funcionario público tiene de este tipo de acciones. En el ámbito del patrocinio, vamos a exponer un dato que es sumamente interesante. Efectivamente, el patrocinio ha sido y será efectivamente, digamos, hemos constatado que siempre ha sido ejecutado, en la mayor cantidad de casos ha sido ejecutado por abogados del ámbito privado. Apenas un total de 41 causas del total analizado fueron con patrocinio público. Y por otra parte, 32 causas en total se ejercieron sin patrocinio. Un dato sumamente interesante es que las causas sin patrocinio fueron falladas todas en contra de los accionantes. Ninguna tuvo sentencia favorable. La diferencia en rendimiento entre el patrocinio privado y el patrocinio público no es distinta, sin embargo es importante mencionar lo marginal que es el patrocinio público dentro de estos casos, siendo obviamente el principal el patrocinio privado. Básicamente, como yo les comento, hay algunos temas importantes que marcan esta cuestión y que la vuelven importante. Y eventualmente tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que ninguna acción presentada directamente haya sido fallada a favor, lo cual es un tema sumamente importante, porque nos dice que este tipo de cuestiones que quieren darle celeridad, que quieren darle pragmatismo, que quieren volver a la acción de protección un mecanismo directo para el reclamo y defensa de los derechos garantizados en la Constitución, no son del todo pertinentes, porque finalmente la defensa técnica, que es un tema bastante importante en el ámbito actual, no se puede cumplir adecuadamente. Inclusive, una persona que accione directamente sin un abogado eventualmente no tiene los medios suficientes para defender técnicamente su derecho y básicamente con los requisitos específicos que tiene la acción de protección. Para cerrar un poco los temas de resultados, es importante centrarnos ya en el tema de cuál es la cuestión y cuál es finalmente el sentido específico y la cantidad de decisiones. Podemos ver finalmente que en el Ecuador y en la ciudad de Quito particularmente, un 13% de las acciones de protección son aceptadas. Este dato se modifica en los casos en que tenemos que el accionado es el Estado. Cuando el accionado es del Estado, el 13% de falla a favor disminuye a un 8%. Lo cual obviamente nos presenta una estadística sumamente interesante y que debe ser considerada. Precisamente aquí entran los temas de independencia judicial. Entran varios temas que nos invitan a analizar por qué cuando el Estado es el accionado, siempre hay una tendencia a que la sentencia sea favorable al Estado. Es un tema bien importante lo que mencionaba Steffi. Si ustedes comparecen en una audiencia de acción de protección, las defensas del Estado en muchos casos son patéticas. Y aún más las defensas de la Procuraduría General del Estado, que lo que hace es hablar un minuto y decir: yo me ratifico en los argumentos de hecho presentados por la entidad demandada. Y no dicen nada más. En muchos casos esto ocurre. Yo me arriesgaría a decir que es en la mayoría. Y la gente que haya litigado en el ámbito constitucional eventualmente podrá constatarlo. Las defensas del Estado en muchos casos son deficientes en la práctica. Sin embargo, obtienen sentencia favorable, utilizando muletillas como tenía que haber ido a la vía ordinaria, u otro tipo de muletillas como no se constata la vulneración o no se ve directamente el vínculo causal que existe entre su denuncia y la vulneración, o no existen pruebas suficientes de la vulneración. Pues sin duda la mejor es vaya a la vía ordinaria. Ese es un tema sumamente serio porque finalmente es una excusa que toman los jueces en muchos casos para librarse del problema más de fondo. Y este dato es aún más alarmante si consideramos que del bajo porcentaje ya de sentencias a favor obtenidas, aún es aún más bajo el porcentaje de sentencias de las que se menciona la reparación integral. Apenas en un 6.5% de las sentencias totales de acción de protección se disponen cuestiones específicas sobre reparación integral. Aunque ustedes no lo crean, en una gran cantidad de sentencias simplemente dice sí se falla a favor. Y no se dice nada más. Precisamente ¿por qué? Porque en casos en los que ya la decisión era muy clara, el juez eventualmente será forzado a fallar a favor, pero al mismo tiempo no quiere establecer erogaciones económicas o simbólicas en contra del Estado.
de modo que se abstiene de disponer medidas de reparación integral, que es su obligación de acuerdo a la ley orgánica de garantías profesionales. Este dato también es sumamente alarmante y pues nos da cuenta de que efectivamente el Poder Judicial no ha podido afianzarse en la tarea que tiene que cumplir como garante de los derechos de los ecuatorianos, y al mismo tiempo pues existe una cuestión bastante importante que nos da inclusive la autonomía de las funciones del Estado y que el Poder Judicial no se ha consolidado como tal, lo cual es un tema sumamente interesante. Esto obviamente nos establece una agenda y algunas conclusiones súper interesantes, que nos dice en primera parte que básicamente la acción de protección está tardando más de estar resuelta con el paso de los años. Eventualmente esto se deba a la carga procesal, es algo que tenemos que constatar y que obviamente existe una agenda pendiente dentro de este estudio. Otro tema bastante importante es que la acción de protección no está cumpliendo con su mecanismo, con su final o con su fin último, porque lógicamente la baja o el bajo porcentaje de aceptaciones que tenemos da cuenta de que no está siendo útil para el efecto para el que fue concebido. Igualmente es muy interesante ver que cuando el estado del sujeto activo de la acción, el resultado y la posibilidad de ganar inclusive aminora. Esto es algo que está sujeto a confirmación a través de estudios que ya se están realizando, en los que se efectúa un análisis estadístico de esta cuestión y que lógicamente a través de métodos cuantitativos de investigación se pueda determinar la relación causal existente entre estos dos elementos. Obviamente el rendimiento de la acción de protección no es óptimo, y es que, chicos, la Constitución está sumamente bien hecha y en este tema es bastante útil porque nos da mecanismos directos para que podamos comparecer ante la Administración de Justicia. Pero es fácil cambiar instituciones, no es fácil cambiar preferencias, y eventualmente en eso tenemos que enfocarnos a partir del día de hoy. Lógicamente este estudio creo que es el primer paso para analizar muchas cosas más de fondo sobre el rendimiento de la acción de protección que nos permitan que se conciba y que en la práctica funcione como el mecanismo judicial ideal e idóneo que nosotros necesitamos para la vida jurídica ecuatoriana y que sirva tanto a las personas particulares, a los colectivos, a los grupos e inclusive a las personas jurídicas del ámbito privado para que garanticen sus derechos de manera adecuada ante el Estado frente a otro tipo de omisiones del mismo Estado, como eventualmente la deficiencia de normativa adecuada para regular los más diversos ámbitos de la vida pública y privada. Básicamente es eso y bueno, muchas gracias. Y ahora damos la palabra a Natalie Yepes. Ella es abogada por la FUSE. En el campo profesional se ha desempeñado como abogada dentro de la Fundación INRED. Tiene experiencia en litigio constitucional y ha representado a víctimas de violación de derechos humanos en casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Actualmente trabaja en el Ministerio de Derechos Humanos. Ella nos va a abordar algunos aspectos sobre el habeas corpus y su efectividad a partir del caso de Ya me he adelantado, ¿no? Bueno, muy buenas noches con todas y todos. Realmente agradecerle al Observatorio, a la Universidad Andina por generar estos espacios de diálogo y discusión. Realmente es un honor para mí estar compartiendo este podio y esta mesa, más que podio, esta mesa con todos ustedes, sobre todo con maestros como Lolo y con Ramiro, que a lo largo de varias cátedras pues nos han tratado de precisamente cambiar esa cultura jurídica que hablaba Ramiro, que quizás es uno de los temas que más ha complicado la efectiva aplicación de las garantías jurisdiccionales. Yo quisiera empezar como diciéndoles que generalmente analizamos este tema pensando que las garantías jurisdiccionales cumplen una de las 3 obligaciones básicas que tiene el Estado con todos los derechos, ¿no? Nosotros sabemos que esas 3 obligaciones son el respeto, la garantía y la protección, ¿no? Y las garantías jurisdiccionales pues precisamente se encuentran en esta última obligación de proteger los derechos. Pero yo les invito en esta ocasión, y cuando hacemos litigio constitucional, pensar a las garantías no desde la óptica de la obligación del Estado, sino pensar las garantías desde los derechos humanos, es decir, pensar que son efectivamente, y quizás puede sonar muy atrevido, pensar que son derechos humanos. Cuando nosotros analizamos el artículo 75 de la Constitución y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, claramente señala el artículo 25 que el derecho a la protección judicial lo conforma o quiere decir poder tener a disposición los recursos judiciales sencillos, efectivos para la tutela de nuestros derechos. Es decir, cuando nosotros pensemos o pensamos en garantías jurisdiccionales, no lo hagamos solo como los meros instrumentos, pensémoslo también como el pleno ejercicio de un derecho humano. Y en ese sentido, compañeros, quería a ustedes traerles comentarios críticos desde el litigio y específicamente creo desde un caso que en el INRED, cuando
pertenecía al grupo de INRED hace 2 meses, con honestidad tengo que decirlos, ya no soy parte de INRED, pero hubo un caso en particular que nos marcó mucho al equipo de ese entonces y que creo que reúne todos aquellos nudos críticos que creemos que son los patrones que afectan al cumplimiento de las garantías. Ustedes ya habrán escuchado mucho en medios de comunicación, capaz que han visto el video muchas veces, pero quiero partir el análisis a partir del caso del Turi. El caso del Turi se trata de un caso de vulneración al derecho a la integridad por tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos el 31 de mayo del 2016. Y no sé si le puedes correr solo para que veamos brevemente unas pequeñas imágenes, capaz que muchos lo han visto varias veces y los que no, pues que estas imágenes no se nos olviden, se nos queden en la retina, porque esto sucedió en el Ecuador, en el Centro de Rehabilitación Social del Turi, en la ciudad de Cuenca. Un 31 de mayo a las 10 de la mañana, no sé si le puedes avanzar por favor, como por la mitad, a las 10 de la mañana entraron un contingente de 80 policías del GIR y del Grupo de Operaciones Especializado HUMO, el Grupo de Mantenimiento del Orden, a hacer una supuesta requisa normal a los privados de libertad. En esa requisa, en este pabellón, donde están 200 privados de libertad de mediana seguridad, sin ningún motivo, porque de hecho nosotros tuvimos acceso a los videos desde el inicio del operativo, los acostaron, y ya vamos a ver más adelante cómo los acuestan, y una vez que están sometidos sin ejercer ningún tipo de resistencia, los policías los golpean en la espalda, los desnudan, les hacen hacer un supuesto, estos zapitos, ¿sí? Que es como el método para hacer requisa, a ver si es que por si acaso los privados de libertad tienen de sus amos, entonces les desnudan, les hacen hacer zapitos, pero mientras les hacen zapitos, y ustedes pueden ver en las circunferencias de color rojo, no solo les hacen hacer zapitos, ahí ustedes pueden ver en esa circunferencia, por ejemplo, están 5 policías, no se ve muy bien por la luz, pero están 5 policías, ¿sí? Y los golpean, y además les propician varias descargas eléctricas, ¿no? Esto durante 3 horas. Miren cómo está, por ejemplo, aquí en otro sector del pabellón de mediana seguridad. Los pisan, mira, ahí pueden ver cómo está totalmente desnudo la persona privada de libertad. Y si es que se atrevían a preguntar por qué este operativo, el argumento era: esta es la presentación del grupo HUMO. Así les va a ir si ustedes se portan bien. Imagínense si se portan mal. El 31 de mayo del 2016, el director del Centro de Rehabilitación Social era Paul Tobar, que si ustedes han revisado las noticias de estos días, está actualmente siendo investigado por extorsión en el Centro de Rehabilitación Social. Gracias, por favor, podemos volver a la presentación. Nosotros tuvimos como INRED la oportunidad de acompañar el litigio del caso de Turi, porque 2 valientes, y aquí vamos, si me pueden seguir con la diapositiva les agradezco muchísimo. El 31 de mayo se dan estos hechos. Yo quería partir un poco diciéndoles el punto de partida y el punto de llegada para analizar a las garantías, es que pensemos que las garantías son realmente derechos humanos. La siguiente cosa, y de una vez les lanzo los nudos críticos que creemos que puede haber en la efectiva aplicación de las garantías jurisdiccionales, son 4 y lo veremos alrededor del caso del Turi. Primero, creemos que hay un problema en el diseño de las garantías, no constitucional, sino en el diseño que se va distorsionando a través de la ley infraconstitucional. En segundo lugar, creemos que hay que reflexionar mucho sobre el rol de los jueces y las garantías para su ejercicio. En tercer lugar, ya lo dijo Ramiro, hay un tema de cultura jurídica que ahí debemos nuevamente volver a deconstruir. Y finalmente, como todo pasa, por un tema de voluntad y decisión política. Muy bien, centrémonos al caso del Turi, por favor. Muy bien, ahí ustedes pueden ver, compañeros y compañeras, el recorrido del caso del Turi. El 31 de mayo del 2016, lo que sucedió es todos estos actos de tortura, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 200 privados de libertad del pabellón de mediana seguridad fueron torturados con golpes, con descargas eléctricas, con insultos y básicamente señalándoles que tenían la autorización libre del director del Centro de Rehabilitación Social durante un periodo de más de 3 horas. ¿Se pueden imaginar 200 privados de libertad, testigos de su propia tortura,
no se atrevieron a denunciar, sino solo 13 privados de libertad. El 22 de junio, es decir, casi un mes más adelante, 13 valientes privados de libertad se atrevieron a denunciar y lo hicieron con el patrocinio de 2 defensores públicos. Y siempre menciono sus nombres, David Ayala y María Ordóñez, porque los 2 defensores públicos, acompañados con los 13 privados de libertad, se atrevieron a interponer un habeas corpus. Y aquí yo me atrevo a plantear un primer obstáculo que tiene en el diseño de las garantías jurisdiccionales. Si ustedes leen el artículo 86 de la Constitución, numeral 1, habla de una legitimación amplia, ¿no es cierto?, de las garantías jurisdiccionales. Todas las personas, individual o colectivamente, pueden acceder a las garantías jurisdiccionales. Pero claro, cuando ustedes se van al artículo 9, literal A, hasta ese entonces vigente, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿qué dice la ley? Ahí decía que pueden acceder o pueden interponer una acción las personas que han sido amenazadas o vulneradas. Recién, y eso le hago propaganda al Observatorio de Justicia de acá de la Universidad Andina, del Observatorio Constitucional, recién en agosto de este año se emite una sentencia de la Corte Constitucional, les doy el número para que la puedan revisar, la 170-17-CC, declara la inconstitucionalidad parcial de ese artículo y específicamente este literal, que dice que decía que las personas que han sido amenazadas o vulneradas eran las que debían acceder o las que debían solicitar las garantías. ¿Por qué este dato es importante y por qué digo que aquí se evidencia la primera falla que tuvo las garantías jurisdiccionales para su efectiva aplicación? Porque esa amplia legitimación activa que tenía la Constitución del 2008 fue reducida, lamentablemente, para todas las garantías en la Ley Orgánica del 2009. Y claro, por ejemplo, esa ley nunca estuvo pensada para estos casos como el de Turi, como las propias personas privadas de libertad, afectadas en su derecho a la integridad, sometidas al control absoluto del Estado, podían plantear una garantía. Por eso digo que son valientes los 13 privados de libertad, y tan valientes que de 200 personas, solo 13 privados se atrevieron a interponer un habeas corpus. Lo interponen el 22 de junio y el 23 de junio se da la audiencia del habeas corpus. Ustedes saben que la audiencia debería darse a las 24 horas. ¿Cuál es el objeto principal del habeas corpus? Aquí hay un avance interesante y creo que este caso es emblemático en el sentido de que por fin pudimos litigar el nuevo objeto que trajo la Constitución del 2008 para el habeas corpus. Hasta antes del 2008 el habeas corpus estaba realizado, diseñado exclusivamente para el derecho a la libertad. ¿Sí? Pero por fin la Constitución del 2008 acogió lo que dice la opinión consultiva número 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el habeas corpus no solo sirve para impugnar la privación de la libertad de alguien, sino además sirve para tutelar la integridad y la vida de una persona. Es decir, está privado, más allá de que sea legal o ilegal, arbitrario o no arbitraria su detención, se debe cuidar de que no sea sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este habeas corpus se litiga no por la libertad, no para impugnar la detención, sino para impugnar las condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes que fueron sometidos los 200 privados de libertad el 31 de mayo del anterior año. Se da la audiencia el 23 de mayo y efectivamente comparecen los compañeros privados de libertad a la audiencia. Pero aquí, por ejemplo, vemos el segundo problema en cuanto a la práctica de las garantías jurisdiccionales dentro del sistema constitucional de derechos y justicia ecuatoriano. Porque se difiere esa audiencia, y ustedes pueden ver ahí, en 3 fechas diferentes. Se difiere la audiencia para el 28 y para el 30 del mes de junio. Y se difiere porque las carteras de Estado que fueron accionadas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, que ahora soy parte, el Ministerio de Justicia y además la Procuraduría dieron un argumento, y el argumento probatorio fue que el juez debería verificar la veracidad o no de esos videos que ustedes vieron, porque probablemente los videos estaban mutilados por las personas privadas de libertad, que estaban privadas de libertad y que fueron manipulados. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el juez constitucional
probablemente por lo que aquí ya se mencionó anteriormente, o por falta de valentía y de asumir con seriedad su rol, o probablemente por falta de cultura jurídica, el juez, en lugar de aplicar la presunción, ¿sí?, la presunción de veracidad de los hechos, que está establecida en el artículo 86, numeral 3, y ustedes también pueden verlo en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, presunción en la que si la entidad accionada es el Estado, ¿sí?, y si la entidad accionada no demuestra cargos, pruebas de descargo, o simplemente no demuestra ninguna prueba, se debería tomar por cierto los argumentos del accionante. Esto se entiende porque por fin la Constitución del 2008 y este nuevo sistema que nos hablaba Ramiro, del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, está pensado en equilibrar los poderes. Está pensado en que reconoce que el Estado tiene un mayor poder sobre sus ciudadanos y generalmente la información, las pruebas va a estar en manos del Estado. Sin embargo, el juez lo que hizo es aceptar el argumento de las carteras de Estado y mandar a que un perito verifique si es que los accionantes, o sea, los privados de libertad, estaban privados de libertad, mutilaron o manipularon los videos. En audiencia de 30 de junio, es decir, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? ¿Un mes? Más o menos un mes. Y después de la audiencia, es decir, del 23 al 30 han pasado 8 días, ¿sí? Y en audiencia de 30 de junio, como no lograron demostrar que los videos fueron mutilados, pues efectivamente el juez en esta causa, Eugenio Vélez, dictó medidas de reparación porque no ha encontrado forma de revertir o controvertir los argumentos de los accionantes. ¿Qué es lo que pasa? Enseguida se dicta la sentencia escrita del 4 de julio. Esta sentencia tenía 3 medidas de reparación. El traslado de los 13 peticionarios a otros centros de rehabilitación, porque obviamente no podían estar en el centro que ya habían sido sujetos de tortura. Segundo, tenía un tema de disculpas públicas, que nos parecía interesante. Y tercero, tenía una medida más o menos de no repetición. Decía, cuando se vuelva a hacer otra requisa, por favor que estén las autoridades competentes como la ley manda, es decir, que esté un fiscal presente. Pero apelan las carteras del Estado el 11 de julio y apelan con un argumento que aquí creo que es la más grave falta de cultura jurídica todavía que nos hace falta permear después de 10 años de la Constitución del 2008. El argumento fue que el juez que resolvió este habeas corpus era un juez de la Unidad de Niñez, Mujer y Familia de la ciudad de Cuenca. El argumento, y sobre todo, por eso yo me reía, es cierto, la Procuraduría muchas veces no dice mayor cosa, dice, me allano o me junto a lo que dicen las carteras demandantes. Pero aquí quien sacó el argumento fue la Procuraduría y dijo, hay una reforma en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, que ya lo vamos a ver enseguida. Y esa reforma dice que solo los jueces de garantías penitenciarias pueden conocer garantías jurisdiccionales de los privados de libertad. Ese fue el argumento. Y así se apeló. Entonces vamos a ver acá. No se puede muy bien ver, ojalá lo puedan leer. Ya tengo 5 minutos. Gracias, Pico, yo siempre me voy. Entonces, en la audiencia de apelación, el juez lo que hace es admitir exactamente el argumento de las carteras de Estado. Y dice, les voy a leer rápidamente, por la argumentación que se deje expuesta, este tribunal declara la nulidad procesal. En una garantía jurisdiccional se declaró la nulidad, ¿no? Eso les dejo para que ustedes lo puedan estudiar. De acción de habeas corpus, disponiendo que el juez incompetente por la materia remita la acción de habeas corpus a la oficina de sorteos para que previo sorteo se radique la competencia en un juez de garantías penales. Ahí está el famoso artículo 280. Claro, dice, las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de las personas privadas de libertad. 1. Todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Y aquí viene la historia y por qué creemos que el tema de competencia, si bien, hago un paréntesis, se discutía si el tema de competencia es un tema meramente formal o es un tema sustantivo. Es un tema sustantivo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasó? En el 2009, si ustedes ven, el artículo 230, cuando habla de los jueces de garantías penitenciarias, no tenía esta competencia sobre si es que pueden resolver o no garantías jurisdiccionales. Cuando vienen las reformas del COIP en el año 2014,
reforma en una de sus reformatorias y derogatorias al artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial e incluye este primer párrafo de los jueces de garantías penitenciarias podrán incluir las garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué nosotros sostenemos que esto es falta de cultura jurídica garantista por parte de los jueces? Porque si ustedes leen el artículo 86 y el artículo 44 como ley específica de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿qué es lo que nos dice? Incompetencia en garantías jurisdiccionales. Que cualquier juez es competente en garantías jurisdiccionales. Lo que le pasó al juez en este habeas corpus de la Sala Civil, que estaba conociendo el habeas corpus en apelación, lo que hizo el juez es aplicar estrictamente el artículo 230. Para él, el artículo 230 decía que la competencia se radica de forma exclusiva en la ley, en los jueces de garantías penitenciarias. Si estamos dentro de un modelo garantista y tenemos unos principios de interpretación que además están en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, digamos que había una supuesta antinomia. Si hay una supuesta antinomia entre la norma constitucional del artículo 86, entre la norma general del artículo 44 y el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿cuál aplica? Incluso utilicemos los métodos de interpretación muy tradicionales, ¿no? Por jerarquía, aplico la Constitución. Por principio de norma más favorable, aplico la Constitución. Sin embargo, desde una lógica muy civilista, se aplicó el artículo 230 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y con esto regreso rápidamente. ¿Esto qué ocasionó? Que declare la nulidad, aplicó subsidiariamente el Código Civil y volvimos a litigar el habeas corpus. Claro, ahora sí sortearon bien en un juez de garantías penales. Y finalmente se dio recién esta audiencia, el nuevo habeas corpus, el 28 de septiembre del año 2016, teniendo como resultado pues ya una sentencia favorable. ¿Cuántos meses pasó para un habeas corpus de privados de libertad que están bajo el control absoluto del Estado? Pasaron exactamente 4 meses para litigar un habeas corpus. Con esto finalmente, o con estas pequeñas reflexiones, me voy a saltar un poco esto. Además quería comentarles, compañeros, que tuvimos una sentencia en el segundo habeas corpus ya de un juez penalista, porque supuestamente solo un juez penalista puede conocer. Ahora en Cuenca se está lamentablemente litigando así las garantías jurisdiccionales de personas privadas de libertad. Pues tuvimos una sentencia con 5 medidas de reparación. ¿Cuánto me queda? 2 minutos, 1 minuto, ya muy bien. Y estas medidas de reparación fue primero el traslado a otro centro penitenciario. Esta medida no se cumplió. ¿Saben por qué no se cumplió? Porque entre la nulidad y el sorteo del habeas corpus, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Centro de Rehabilitación Social les trasladaron a forma de repatriación a los 13 privados de libertad a centros de rehabilitación que no estaban cerca de sus familias. De hecho, tenemos un caso, o había un caso, en que uno de los privados de libertad de mediana seguridad le pasaron en Guayaquil a de máxima seguridad. Entonces, básicamente se hizo inefectiva esta primera medida de reparación. La segunda, con respecto al tratamiento psicológico, hasta la última audiencia de cumplimiento, que la seguimos en abril del presente año, el Ministerio de Salud se excusó de no cumplir esta medida de reparación porque no podía ubicar a todos los privados de libertad, porque ya estaban dispersos en los 13 centros, en diferentes centros de rehabilitación social, y porque supuestamente no podían identificar a todas las víctimas, a pesar de que fue todo el pabellón. Con respecto a la garantía de no repetición, cuando se le solicitó información al Ministerio de Justicia, dijo, bueno, la garantía de no repetición consiste en que no lo volvamos a hacer, entonces no hemos incumplido, porque no hemos vuelto a hacer. Con respecto al reconocimiento de responsabilidad, aquí, a pesar de que esta sentencia es muy positiva, porque si se dan cuenta no hay medidas de reparación económica, se privilegiaron las medidas de reparación no económica, no pecuniarias. Pero lo que dijo esta sentencia es que los actos cometidos por los policías eran actos de carácter individual y no respondían a una responsabilidad estatal. No obstante, en la medida de reparación pide que tanto los policías a nivel individual pidan disculpas públicas como las carteras de Estado. A la presente fecha, ni las carteras de Estado han dado su reconocimiento o disculpas públicas, y de los 81 policías, solo 16 disculpas públicas se publicaron en medios de comunicación. Y cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con los privados de libertad en el mes de
en mayo de este año, ninguno sabía ni había visto el texto de las disculpas públicas. Este quinto punto, y con eso ya voy terminando, de reparación, de que no vuelvan a ingresar los policías a los centros de rehabilitación. Esta medida de reparación se utilizó para obstruir por 5 veces en el otro proceso penal de sanción a los responsables, para obstruir por 5 veces la reconstrucción de los hechos. El fiscal pedía reconstrucción de los hechos y los policías decían que yo tengo una sentencia de habeas corpus que me dice que yo no puedo entrar, entonces no voy a ir, ¿ya? Y finalmente, la última medida es, era que se dicten charlas en todos los centros de rehabilitación social en el Ecuador. La única charla fue en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, y la charla le dieron a los privados de libertad, cuando la lógica era darles a los guías penitenciarios, a los policías, y sin embargo todavía está pendiente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y con esto finalizo, que nos parece que tenemos problemas para aplicar las garantías jurisdiccionales, primero porque efectivamente tenemos un rol, unos jueces que por un lado no tienen garantías para ser jueces garantistas constitucionales por un contexto de falta de independencia y de imparcialidad, ¿sí? En segundo lugar, tenemos unos jueces que no utilizan herramientas para hacerse sentir como el poder o el contrapoder que tienen en un Estado constitucional. Por ejemplo, si esta sentencia no se cumple, este juez podría aplicar el artículo 22, numeral 4 de la ley orgánica e imponer una destitución. Pero díganme, compañeros, de los estudios que aquí ustedes han hecho, ¿qué juez ha puesto una destitución en sus estudios? ¿No? La segunda cosa me parece importante es el tema de cultura jurídica, y creo que aquí la academia y ustedes están haciendo un papel fundamental. Es decir, pasar de esta seguridad, de esta zona de seguridad de la aplicación civilista, de la aplicación de la subsunción, a atrevernos a litigar con principios, porque una de las cosas que tienen que tener claro es que cuando se litiga en materia de derechos humanos, no se está litigando con reglas. Como bien nos explica nuestro maestro Ramiro Ávila en sus clases, no se está litigando con reglas ni se hace solo subsunción, se está litigando con principios, y eso nos obliga a buscar definiciones, estándares y hacer todo un ejercicio académico mucho más fuerte para defender los derechos humanos, y sobre todo las garantías que defienden derechos humanos que no están desarrolladas en el derecho ordinario, sino que están para otro tipo de derechos, y sobre todo derechos económicos, sociales y culturales que todavía no están cubiertos. Y finalmente, yo les decía que esto es un tema de voluntad política, porque si se dan cuenta, el diseño constitucional estuvo distorsionado y está distorsionado en las leyes infraconstitucionales, como nos pasó aquí, la legitimación para los privados de libertad, la misma legitimación de la acción de protección, y finalmente una voluntad política de logramos con todos estos obstáculos ganar un habeas corpus que dejó un precedente, pero que hasta ahora no se ejecuta. Entonces esto cruza por un tema de decisión política y de decisión ética también. Y creo que con eso ya estaría, y habría robado 5 minutos más, y gracias por su tiempo. Ahora le damos la palabra a Diego Zambrano. Diego Zambrano es abogado igualmente por la Universidad Católica, tiene estudios de Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, y es candidato PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, y candidato PhD en Filosofía y Lógica por Cambridge International University. Actualmente es profesor a tiempo completo en el área constitucional, teoría de derecho y derecho político por la Universidad Internacional del Ecuador. Diego nos va a hablar acerca del análisis de la eficacia de la acción extraordinaria de protección, inducirá algunos resultados del estudio cuantitativo que ha hecho sobre el tema. Bienvenido, Diego. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por quedarse. Prometo aburrirles poco. Agradecer primero al Observatorio de Derechos y Justicia por la oportunidad de estar con ustedes y compartir un trabajo que lo hicimos desde la Universidad Internacional, y también por conferirme el honor, el lujo de compartir este panel con quien ha sido mi maestro. Vamos a centrar esta breve exposición en la acción extraordinaria de protección. Y claro, la idea de trabajar esta garantía fue
verlo, negarnos a pensar que es el propio Estado el que está utilizando esta garantía jurisdiccional para defenderse a sí mismo. Nos resultaba repugnante el solo pensar que el Estado está utilizando una garantía jurisdiccional para defenderse, y bueno, y eso nos llevó a tratar de entender no solamente cómo el Estado osó utilizarla, sino cuáles han sido los argumentos de la Corte Constitucional para no solamente para admitirla a trámite, sino para hacer del Estado un gran ganador en este tipo de acciones jurisdiccionales. Bueno, claro, primero a partir de la idea de una constitución jurídica, material, jerárquicamente suprema, directamente aplicable, y claro, que encuentra su validez axiológica en los derechos fundamentales. Esta constitución va a establecer no solamente sus parámetros de validez material, de vigencia normativa, sino también de efectividad, cumpliendo así con los tres parámetros que Norberto Bobbio en su teoría general del derecho establece como requisito para un derecho vivo, fuerte, materialmente valioso y existente. Claro, en el caso de la garantía de efectividad, la acción extraordinaria de protección tiene la característica de ser el último eslabón, ser el último paso donde el Estado debería intervenir para reparar violación de derechos cuando todos los mecanismos han fallado. Es decir, estamos hablando de un tema mayor porque se entendería que la garantía de política pública falló, las garantías institucionales fallaron, las garantías jurisdiccionales fallaron, es decir, todo el sistema falló, y el último eslabón donde interviene el máximo órgano de interpretación y control constitucional es el que va a tener el que tendría que reparar o enmendar estas violaciones de derechos. Sin embargo, vemos que, y vamos a ver unos datos que no es así. Encontramos dos tipos de problemas en la acción extraordinaria de protección. Una tiene que ver con su muy mal diseño constitucional, con su pésima interpretación y con su aún más errática aplicación por parte de la Corte Constitucional. En el caso de la mala concepción normativa de esta acción jurisdiccional, podemos decir que primero aparece regulada en dos artículos. Esos dos artículos se contradicen, pero más allá, dentro del mismo artículo existen contradicciones. Por ejemplo, el artículo 94 parte de la idea que es una acción. Evidentemente, una acción es la que da inicio a un proceso jurisdiccional, es decir, no necesita de un acto anterior sobre el cual se recurre. Sin embargo, el mismo artículo 94 y el artículo 437 establece a renglón seguido que el recurso procederá cuando haya agotado, etcétera, etcétera. En el artículo 437, además de hablar de la admisión de este recurso, dice que entre los requisitos está que el recurrente demuestre que el juzgamiento ha sido violatorio de derechos. Entonces, claro, si es una acción, resultaría ridículo que sea el Estado el que la interponga. ¿Por qué? Porque al iniciar un nuevo proceso, quien va a reivindicar los derechos es exactamente quién es el titular de los derechos. No podemos decir que el Estado es titular de derechos porque el mismo artículo 10 de la Constitución va a decir que serán las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y la naturaleza. Pero claro, si lo entendemos como recurso, que al parecer es como lo ve la Corte Constitucional, entonces ahí el Estado sí tendría legitimidad porque quien puede recurrir es quien ha sido parte del proceso judicial, del proceso anterior. Entonces, bajo esta lógica,
deberíamos aclarar jurisprudencialmente, ojalá, sino por reforma constitucional, aclarar que se trata de una acción. Y es una acción extraordinaria porque tiene un único fin: determinar si durante un proceso judicial se han violado derechos. Y si es así, repararlos. Claro, vemos otro problema en la concepción normativa de la acción, porque establece que la acción extraordinaria de protección cabe en contra de la sentencia o auto. Pero claro, si yo presento una acción sobre la sentencia, entonces lo que estaría buscando es que se revea la sentencia. Y evidentemente la lógica de la acción extraordinaria de protección no es revisar la sentencia, encontrar errores en la sentencia, ni muchísimo menos valorar nuevamente la prueba o pronunciarse sobre la injusticia o no, sino identificar si durante el proceso judicial, en el momento del juzgamiento, hubieron violación de derechos. Y si hubo, obviamente habría que separar cuál es el lugar donde se trabó la litis en el proceso ordinario, en el proceso original, y encontrar una nueva traba de la litis para la acción extraordinaria de protección. Ahora, ¿dónde se traba la litis en la acción extraordinaria de protección? Primero, es quien acciona, evidentemente el legitimado activo, pero el legitimado pasivo es el juez, corte o tribunal que haya emitido la sentencia. Lo que quiere decir que desde esta misma lógica el Estado no puede ser legitimado activo, porque es el Estado quien presenta una acción en contra de un acto del Estado y es el mismo Estado que en la Corte Constitucional lo va a resolver. Entonces, inclusive desde ese punto de vista, no tiene sentido que se le confiera legitimidad activa a cualquier organismo del Estado. Ahora bien, ¿cómo admite la Corte Constitucional? Se entendería que uno de los requisitos primigenios para aceptar a trámite es que se invoque, que se demuestre, que se diga cuál es el derecho que ha sido violado. Evidentemente el Estado no puede demostrar eso porque el Estado no puede ser titular de derechos. Podrá ser titular de atribuciones, titular de competencias, pero nunca de derechos, porque los derechos emanan de la dignidad. Si seguimos de esta línea, entonces todas las acciones extraordinarias de protección presentadas por el Estado deberían morir ahí, en plena etapa de admisión. Sin embargo, al amparo de la ley, la Corte aplica una disposición que dice que también se puede admitir a trámite asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Es decir, con un lenguaje tan amplio y tan ambiguo, la misma ley le está diciendo: Corte Constitucional, usted admita a trámite lo que usted quiera, lo que le guste y quien lo proponga. Entonces, claro, ya tenemos digamos, algunos errores de tipo normativo. Y claro, eso nos lleva también a identificar problemas en la reparación integral. Porque tomen en cuenta una cosa: si es del Estado el que demanda al Estado para que resuelva el Estado, quiere decir que la persona que fue parte del proceso original ni siquiera es parte procesal ante la Corte Constitucional. A lo mejor podría comparecer como tercería, a lo mejor podría ser escuchado en audiencia, pero a lo mejor no, porque además del reglamento de la Corte Constitucional permite o le da esa discrecionalidad al juez o a la jueza sustanciadora para determinar si vale la pena o no armar una audiencia. Es decir, puede ser que yo ya le gané una acción al Estado, ya se me reconoció un derecho, pero no puedo, pero el Estado presenta una acción extraordinaria de protección y ni siquiera soy parte de ese proceso donde me pueda defender. Ahora, en cuanto a la reparación integral, también tenemos una serie de problemas, y es que la acción extraordinaria de protección no suspende la ejecución de la sentencia. Y si contamos que la Corte Constitucional se demora más o menos un año, 2 años en resolver las acciones extraordinarias de protección, ya no tiene sentido reparación integral. Se entendería que en 2 años una sentencia está absolutamente ejecutada
y por tanto la reparación integral queda bastante mutilada. Ahora bien, si las violaciones a los derechos, si la violación a los derechos tiene que ver con el debido proceso, tendríamos que preguntarnos si es que la forma de reparar es retrotraer el proceso al momento en que se produjo la violación. Si es que es así, tendríamos que regresar a sustanciarlo hasta el final, y nadie excluye la posibilidad de que se pueda interponer una nueva acción extraordinaria de protección entrando en un juego de nunca acabar. Y claro, la Corte Constitucional en esto, en su jurisprudencia, ha ido de un lado para el otro, no da ninguna luz al respecto. Bien, desde el punto de vista de la gravedad de que sea el Estado mismo el que pueda utilizar estas acciones jurisdiccionales, también está que no solamente que la Corte es el último eslabón donde se entendería que está para reparar el fallo de todo el sistema, sino que además es el último paso hacia la jurisdicción internacional de protección de derechos. Lo que quiere decir que la Corte Constitucional debería de alguna manera actuar como lo haría la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prever, primero, que el Estado no se vea inmerso en responsabilidad internacional por violación de derechos, porque tomen en cuenta que siempre que la Corte Interamericana sanciona a un Estado, puede ser por varios derechos, pero siempre va a ser por falta de tutela judicial efectiva. Evidentemente, si el Estado tuteló judicial y efectivamente unos derechos, no tiene sentido acceder a la sede internacional. Entonces, claro, con este tipo de interpretaciones sobre la acción extraordinaria de protección, que se entendería desde el amparo judicial, desde la última etapa, también el Estado está develando su autoritarismo, está develando en sí mismo ya una violación o una responsabilidad internacional, porque no permite ni siquiera conocer ni reparar, y aún más, los derechos que ya conoció o que ya reconoció de un particular los puede ver mermados por utilizar sus propias garantías, sus propios recursos judiciales rápidos y efectivos para su beneficio. Les había propuesto unos pocos datos donde se nota claramente que el mayor usuario de la acción extraordinaria de protección es precisamente el Estado. No sé si lo podemos... Sí, claro que sí. Y no solo que es el mayor usuario, sino que es el que más gana. Digamos, el Estado tiene un altísimo porcentaje de triunfo en este tipo de acción. Y claro, es interesante porque parte de los datos que les estoy mostrando fueron recabados por este estudio, pero otros también, ustedes verán la fuente, son tomados de la tesis doctoral del ex presidente de la Corte Constitucional, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación del Ecuador, donde él demuestra que el Estado no solamente que es el que más propone, sino el que más gana este tipo de acciones, lo cual en sí parece que ya es una distorsión bastante importante. Ahora claro, la independencia de la Corte Constitucional está muy marcada por el origen de los jueces. Quienes conforman la comisión son quienes también presentan a los candidatos y quienes llevan los concursos, lo cual en sí mismo ya es bastante incestuoso, digamos, y muy difícil que pueda garantizar independencia. Estamos a las puertas quizá de una consulta popular. Ojalá se podría plantear una negativa expresa, aunque ya debería quedar bastante claro, pero una negativa expresa, que sea el Estado quien utilice estas defensas ciudadanas para atacar a los ciudadanos y dejar al menos ese terreno libre para la defensa de los derechos fundamentales. Habrá que hacer también enmiendas a la forma de
de concebir a la acción extraordinaria de protección, pero sobre todo entender que en un Estado garantista, en un Estado de derechos, lo que prima son los derechos. Y los derechos, evidentemente, son de titularidad de las personas y no del Estado. Si el Estado asume su rol, ni siquiera tendría sentido llegar a estas instancias. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, quisiera dar por unos breves minutos la palabra a María Dolores Niño, que nos hablará sobre, finalmente, sobre la obra que se está presentando en la noche de hoy. Muchas gracias, Feli. Simplemente para aclararles que esta publicación tenía dos partes. La primera fue redactada, realizada por Estefanía Chávez, que nos contó hace un ratito, y la otra parte fue el resultado, digamos, de una investigación realizada por una abogada de la Universidad de las Américas que se llama María Paz Cerda, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy porque ella reside actualmente en Galápagos. Y simplemente yo quería contarles un poquito esta parte, un poco como para cerrar lo que hemos conversado la noche de hoy. En esa primera parte lo que nosotros hacíamos un poco es explicar en qué consiste esto del recurso efectivo que la Corte Interamericana, interpretando la Convención, tantas veces ha dicho. Es una obligación del Estado, lo que nos decía Nati hace un momento. El Estado tiene una obligación de darnos a nosotros ciudadanos mecanismos para tutelar estos derechos, y se tutela cuando han sido vulnerados. Hasta el año 1998, la acción de amparo de alguna manera tenía esa función, pero no tanto, porque no tenía la capacidad de declarar violaciones de derechos fundamentales, ni tenía la capacidad de otorgar reparaciones integrales. Era un recurso, digamos, deficiente en ese sentido. Entonces, cuando viene la Constitución de 2008, esta cuestión se cambia y con mucha ilusión, debemos decirlo, creo que todos los que integramos de esta mesa podríamos compartir ese sentimiento. Con mucha ilusión pensábamos que Ecuador iba a tener un mecanismo judicial efectivo, verdaderamente efectivo para la tutela de derechos, que era la acción de protección. Está diseñado para eso. La Corte Interamericana, desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez, expone cómo tiene que ser este recurso que el Estado nos da a nosotros para la tutela de nuestros derechos. No puede ser cualquier cosa, digamos así. Lo primero que tiene que tener estos recursos es que obviamente tienen que existir, porque si no existen no pueden activarse. En segundo lugar, es el tema del diseño. Tienen que estar pensados y diseñados para atender situaciones específicas concretas. El caso del habeas corpus, que nos hablaba Natalie, por ejemplo, es un recurso que está diseñado y pensado para tutelar dos derechos: el derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad personal. Pero la Corte Interamericana, además, ha puesto un tercer requisito, y es el requisito de la efectividad, que creo que es lo que estamos todos tratando de cuestionar aquí. Cuando un recurso que existe y que está diseñado para la tutela de derechos es verdaderamente efectivo, cuando cumple la finalidad para la cual fue diseñado. Es como que si yo diseño un carro, pero si ese carro no anda, ¿no es cierto? Puede ser el carro más bonito, mejor pintado, con el mejor sistema de sonido, pero si el carro no anda, no cumple el objetivo para el cual fue diseñado. Y eso, con un poco de preocupación, estamos viendo y compartimos todos aquí, es lo que posiblemente está pasando con la acción de protección. Entonces, ¿qué cuestiones nosotros utilizamos para ilustrar esto? Y digo nosotros porque yo de alguna manera estuve dirigiendo el trabajo de María Paz. A través de ciertos casos que no son muchos en cuanto a multiplicidad, digamos, pero sí ilustran hacia dónde se está mal direccionando la utilización de la acción de protección y cómo esa mala utilización empieza a repercutir en la efectividad de este recurso. Y como decía Diego hace un momento, esto no es un tema menor. El hecho de que un recurso sea o no efectivo básicamente permite, por ejemplo, a una persona, a un potencial peticionario ante los órganos del sistema interamericano, de activarlo o no. Es importantísimo. Entonces, por eso esta discusión que tenemos hoy es fundamental. Y les voy a hablar de algunos casos que a nosotros nos han parecido emblemáticos. Vimos con particular preocupación el tema de cómo se desnaturaliza la acción de protección, y ya lo dijeron mis copanelistas. La acción de protección está incluida en un capítulo de la Constitución que habla de garantías constitucionales, que es un genérico, digamos, y todas estas tienen un denominador común que son garantías diseñadas para tutelar derechos humanos fundamentales, dice. ¿Qué quiere decir esto?
que los únicos capaces de activar esta acción de protección serían entes que son titulares de estos derechos. ¿Quiénes son titulares de derechos fundamentales? Las personas y los colectivos humanos identificados e identificables. Bajo esta misma definición, quien no sería titular de estos derechos bajo ningún escenario es el Estado, precisamente. Pero a partir de 2012 y a partir de un caso nefasto, que es el caso, uno de los casos La Hora, porque Diario La Hora tiene cualquier cantidad de casos a nivel judicial y administrativo. Pero este caso es emblemático porque, digamos, marca el inicio de esta desnaturalización de la acción de protección. ¿Qué es lo que pasa en el caso de La Hora? Diario La Hora publica en sus páginas una investigación de otra organización, no recuerdo si era Participación Ciudadana, pero en todo caso era una ONG, donde esta organización sacaba unos datos con cifras así sobre el gasto público en publicidad oficial. Ni siquiera era una información de Diario La Hora. Y el subsecretario jurídico de la presidencia, que en ese tiempo era Óscar Pico, presenta una acción de protección para tutelar el derecho de la presidencia de la República, del gobierno nacional, al honor y a la posibilidad del derecho de rectificación y respuesta que, según ellos, La Hora no les había dado. La Hora sí les dio, pero no de la forma que ellos querían. ¿Ya? Entonces, esto, a todas luces, quienes practicamos derecho y estamos familiarizados con estos temas, decíamos, no es admisible. Bajo ningún concepto es admisible, porque ¿cómo el gobierno nacional o el Estado puede ser titular de un derecho humano fundamental al honor, a la rectificación y respuesta a lo que ustedes quieran? Pero, contrariando toda lógica, esa acción de protección es admitida, es concedida, y además se le ordena a Diario La Hora que presente no solo disculpas públicas, sino que además rectifique la noticia. Y una de las cosas que los directivos de La Hora decían es: ¿cómo puedo yo rectificar una información que no es mía? Si yo reproduje una información que me mandó a mí una ONG, entonces me están pidiendo que rectifique algo que yo no produje. Entonces hay algunos más. El presidente Correa, antes de irse, también presentó una nueva acción de protección contra la decisión de las Fuerzas Armadas de no sancionar a un oficial que le había contestado un correo electrónico. Entonces, él pide una acción de protección, y esto también es divertido, por usar un poco de humor negro, digamos así, de ver cómo se utilizaba, ¿no es cierto? El presidente dice: a mí me hirió en mi calidad de ciudadano. Ya, pero tú no mandaste el correo en calidad de ciudadano. Tú lo que quieres es que se te proteja tu acto de presidente, que además no es un acto oficial, de mandar un correo y decir lo que te da la gana, ¿no es cierto? Entonces, si bien no hay una multiplicidad de casos, lo que decía hace un momento Santiago, no hay una multiplicidad de casos, pero yo creo que este tema no tendría que verse desde otro ángulo, no por la cantidad de casos, sino porque un solo caso, creo yo, demuestra cuál es la posición del Estado con respecto a esta garantía constitucional. Para mí, basta el caso La Hora para poder afirmar que desde el Estado existe una desnaturalización de la acción de protección, y si son más, servirá simplemente para probar, digamos, para fortalecer el punto que estamos haciendo. Pero para mí basta un acto de Estado que de alguna manera se tumbó la acción de protección, la desnaturalizó, la dejó, que estaba concebida originalmente como un mecanismo de tutela de derechos, y ahora se convirtió en un mecanismo para la protección de intereses estatales, con el agravante, y por eso les puse el ejemplo del caso La Hora, con el agravante de que no solo protege intereses del Estado, sino que además es utilizado como un mecanismo adicional a todos los que hubieron en esta década de persecución y hostigamiento a la crítica. Para mí, desde ahí el recurso es ineficaz. ¿Qué otra cosa? Luego, el tema de los famosos oficios enviados a los directores provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura. En la publicación, los que tengan, por favor, revísenlo. Está ahí publicado uno de los oficios, porque fueron dos. Y esto obviamente pasa por dos temas. Primeramente, el tema de que se trata de una evidente intromisión en la justicia, y es un tema que ha salido últimamente en prensa. Es un tema que ha salido en prensa. Nosotros lo decíamos, todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos dicho, pero ahora ya es comprobado, se comprobó a través de correos, pero se comprueba a través de este tipo de oficios que tienen el sello del Estado y son actos de Estado. Esto es un acto de Estado. Y les voy a leer porque creo que vale la pena en estos espacios entender la gravedad de la situación. Dice: el abuso ilegítimo de la acción de protección, es decir, una acción que está
diseñada para la tutela de derechos se le entiende como un abuso ilegítimo. Y de las medidas cautelares previstas en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, en una obra pública sobre aspectos relacionados con el sistema de contratación pública o con actos administrativos tales como la expropiación y otros de similar naturaleza, han significado un grave retroceso en la prevalencia del interés general sobre el particular. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es el Estado, ¿qué entiende por interés general? Porque creo que todos los que estamos aquí podríamos pensar que el interés general está sobre todo en la tutela y garantía de derechos fundamentales, pero obviamente para el Estado ecuatoriano, al menos en el gobierno anterior, no. Esta situación ha supuesto un enorme costo de oportunidad para el país y por esto, por disposición, pero miren la gravedad de esto en el ámbito de la independencia y la justicia. Por disposición del señor Presidente Constitucional de la República, se instruye que si la instancia definitiva del régimen de justicia constitucional sobre la acción de protección o medidas cautelares otorga la razón a la entidad prestante, es decir, al Estado, inmediatamente se deberá proponer el correspondiente juicio de daños y perjuicios contra el juez que ocasionó. Básicamente lo que están diciendo es: jueces, si ustedes tramitan acciones de protección contra el Estado, van a ser sancionados o destituidos. Y no se me ocurre una injerencia en la justicia más grave, más burda que esa. Entonces, eso en segundo lugar. Luego, algo que mis compañeros panelistas ya hablaron es la remisión sistemática. Entonces, las acciones de protección que propone el Estado, a pesar de que son descabelladas, a pesar de que son antijurídicas y antitodo, son no solo admitidas, sino que además concedidas, pero por otro lado, cuando son los particulares los que tratan de activar, se encuentran con esta gran muralla que es la remisión de la acción de protección a otras vías, generalmente la vía administrativa. Hay muchos casos de estos y posiblemente Santiago tendrá los números exactos en el cual la acción de protección planteada por un particular se inadmite diciendo que esta es una cuestión administrativa y que por favor se vaya al contencioso. Yo les voy a contar de un caso, uno que nosotros con Steph estuvimos recientemente en la audiencia y que creo que ilustra bastante bien que fue lo que pasó en el caso Satia. En el caso Satia se pide una acción de protección, ¿no es cierto?, donde lo que pedían las accionantes era que vean si se ha violado su derecho a la igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos de la familia, derechos fundamentales. No obstante, el juez que conoce la causa dice no, porque esta es una acción planteada contra el registro civil. Entonces, como es contra el registro civil, por favor, váyase, ahí tiene el contencioso administrativo. ¿Cuál es el problema con el contencioso administrativo? Y regresemos a lo que yo les dije al principio. El proceso contencioso administrativo no está diseñado, no está concebido para la protección de derechos fundamentales, no está concebido para declarar violaciones de derechos fundamentales, para establecer responsables y sobre todo no está concebido para otorgar medidas de reparación integral. Capaz te dan plata por ahí, quién sabe, capaz se revierte la decisión, pero el tema de declarar una violación, declararte a ti como víctima, es una suerte de restitución en sí mismo que obviamente la vía administrativa no ofrece. Y como decía alguno de mis companeristas, esto además sumado el tiempo larguísimo de que se demora un tribunal contencioso administrativo en resolver. Entonces, bajo ningún concepto, este tribunal contencioso administrativo es la vía idónea para tutelar cuando una persona está diciendo al Estado: yo creo que se me vulneraron mis derechos fundamentales. De ahí otra desnaturalización. Le tratan de convertir a la acción, digamos, al proceso contencioso administrativo en una suerte de residual de estas peticiones de violación de derechos humanos. Y finalmente, el tema de cómo el Estado empezó a concebir en los últimos años la acción de protección. Hubo un intento de reforma constitucional que por suerte no prosperó en el año 2014, donde se trataba de reducir el ámbito de posibilidad de garantía a la acción de protección y se empezó a utilizar un discurso que a mi criterio es bastante perverso, que es el hipergarantismo. ¿Realmente en un Estado que se llama derechos y justicia podría haber demasiada protección a los derechos? Obviamente no. Entonces, esto pasa por cómo este gobierno empezó a entender los intereses del Estado. Los intereses del Estado nunca pueden estar divorciados, o peor aún, en contrario a la protección de derechos fundamentales. Entonces, posiblemente sí, el estudio que nosotros les presentamos aquí, al menos en esta primera parte, obviamente no abarca el universo de los casos. Pero yo creo que nos pone una pregunta interesante sobre la mesa. Este mecanismo de garantías y de protección de nuestros derechos que nos da la Constitución de 2008, que existe, que a todas luces es idóneo, no lo podemos discutir, ¿es al final efectivo?